En Irán, las mujeres están quemando sus velos en plena calle. El régimen responde con plomo. Unos dicen que hay 600 desinscritos de la vida, otros hablan de más de 2000, y hay quienes afirman que la cifra podría llegar a ser mucho mayor. Estamos viviendo una rebelión que puede cambiar la historia de Medio Oriente. Veamos. Para ponerlos en contexto, para antes de 1979, Irán era un país completamente distinto al actual. Bajo el reinado del Shah Mohammad Reza Pahlaví, Irán se caracterizaba por su secularismo y occidentalización, permitiendo amplias libertades culturales. Las mujeres iraníes podían vestir libremente, a menudo con moda moderna al estilo occidental, incluyendo minifaldas, vestidos y cabello al aire. El uso del velo o hijab no era obligatorio. Muchas mujeres elegían cubrirse con pañuelo o chador por tradición o preferencia personal, pero no existía un código de vestimenta impuesto por ley. Las iraníes de los años 60 y 70 lograron importantes avances en sus derechos. Podían votar, acceder a la educación superior, trabajar y ocupar cargos públicos, y eran tratadas con normalidad en la vida social, a la par de las mujeres de otros países en ese entonces. Irán, antes de la revolución, no era ese país oscuro y cerrado que muchos imaginan el día de hoy. Era un lugar donde convivían tradiciones y modernidad, donde las mujeres estudiaban en universidades, donde había una vida cultural vibrante y donde el Estado no te decía cómo debías vestir para salir a la calle. Esta situación cambió drásticamente tras la Revolución Islámica de 1979. El ayatollah Ruhollah Khomeini lideró un movimiento que derrocó al Shah e instauró la República Islámica de Irán, un régimen teocrático Shi. La nueva élite clerical revirtió muchas de las reformas prooccidentales, especialmente aquellas relativas a los derechos de las mujeres. Una de las primeras medidas visibles del régimen islamista fue imponer el uso obligatorio del velo islámico para todas las mujeres en espacios públicos, algo que simbolizó la ruptura con el pasado secular. Lo que durante la monarquía era libertad de vestimenta se convirtió pronto, bajo la República Islámica, en un mandato religioso ilegal ineludible. Para 1983, el hijab ya era exigido legalmente para todas las mujeres iraníes, incluidas las no musulmanes. Se incorporaron disposiciones legales que castigaban a quien incumpla el código de vestimenta. Las mujeres que aparezcan en público sin cubrirse pueden enfrentar penas de cárcel y multas. Adicionalmente, el aparato estatal creó la llamada Policía de la Moral, encargada de vigilar y hacer cumplir estas normas de pudor islámico. Por décadas, patrullas de la moral han podido detener, reprender e incluso arrestar a mujeres por mostrar mechones de cabello o ropa considerada inapropiada. En suma, tras 1979, las iraníes pasaron de ser ciudadanas con un alto grado de libertad personal a vivir bajo estrictas reglas teocráticas que regulan su vestimenta, comportamiento social y derechos familiares. El contraste con la era del Shah no podría ser más marcado. Antes de la revolución, el velo era opcional. Después, se convirtió en un símbolo obligatorio impuesto por ley. A lo largo de la historia de la República Islámica, las mujeres iraníes nunca han aceptado completamente la imposición del hijab obligatorio. Ha habido pequeños actos de resistencia y protestas esporádicas. Sin embargo, el punto de quiebre llegó en septiembre de 2022 en el caso de Mahsa Amini. Esta joven kurdo-iraní de 22 años fue arrestada por la policía de la moral en Teherán, acusada de llevar mal puesto el velo. Testigos y familiares denunciaron que Mahsa fue brutalmente golpeada bajo custodia. Tras colapsar en el centro de detención, cayó en coma y pasó a mejor vida pocos días después. Su único delito había sido un hijab mal ajustado, y su trágico fallecimiento encendió la indignación de la población. El deceso de Mahsa Amini actuó como catalizador de una protesta nacional masiva. Desde su funeral, las manifestaciones se extendieron por gran parte del país. Miles de mujeres salieron a las calles coreando el tema Mujer, Vida, Libertad, desafiando abiertamente al régimen teocrático.
En escenas sin precedentes, mujeres jóvenes quemaban sus hijabs, se cortaban el pelo en público y gritaban consignas contra el líder supremo, mientras hombres y otros sectores de la sociedad se les unían en solidaridad. Por primera vez en décadas, el hijab dejó de ser solo una prenda, se convirtió en un símbolo político. Quitárselo ya no era un gesto de moda, sino un acto de desafío directo al poder. Estas protestas no se limitaron a exigir la abolición de la ley del velo obligatorio, sino que articularon un rechazo más amplio al régimen islámico autoritario, denunciando la falta de libertades, la corrupción y la crisis económica. La respuesta del gobierno iraní fue de mano dura, una represión absoluta. Las fuerzas de seguridad reprimieron las marchas con violencia letal, deteniendo a miles de personas. Se documentaron torturas, mutilaciones, desapariciones forzadas e incluso agresiones sexuales en custodia. Hubo condenas a muerte en juicios sumarios y ejecuciones de jóvenes acusados de participar en las protestas. Pese a esta dura campaña represiva, el movimiento dejó claro que existía una brecha irreconciliable entre una nueva generación de iraníes y la vieja teocracia clerical. A finales de diciembre de 2025, esa brecha volvió a manifestarse en una nueva ola de protestas que hoy tienen en vilo al país. La nueva chispa inmediata fue la deteriorada situación económica. El real iraní colapsó a mínimos históricos, disparando la inflación y el costo de vida. El descontento por la crisis llevó a comerciantes del Gran Bazar de Teherán a cerrar sus tiendas en señal de protesta. Esta protesta inicial por el costo de vida rápidamente se transformó en un levantamiento político contra el régimen, y aquí empiezan a aparecer cifras realmente escalofriantes. Mientras algunas versiones hablan de alrededor de 600 víctimas, otras fuentes aseguran que no serían 600, sino más de 12,000 de los escritos de la vida en Irán. En redes y medios alternativos incluso mencionan cifras que todavía son más altas, reflejo de un escenario de represión brutal donde es casi imposible conocer la verdad completa. Las manifestaciones se extendieron más allá de la capital, estallando en ciudades de diversas provincias. Nuevamente, las mujeres asumieron un rol protagónico, quitándose el velo en público y ondeándolo como bandera de rebeldía. Se difundieron imágenes de jóvenes iraníes bailando con el cabello al viento, coreando consignas contra el gobierno y prendiendo fuego a retratos del líder supremo para prender un cigarrillo. En protestas nocturnas se encendieron hogueras simbólicas donde mujeres arrojaban sus hijabs al fuego mientras la multitud vitoreaba. El régimen de Teherán respondió con aún más dureza que en años anteriores. Cortó el acceso a Internet y las comunicaciones móviles casi de inmediato, al propagarse las protestas buscando aislar a los manifestantes y ocultar la magnitud de la represión. A pesar del apagón informativo, se habla de centenares e incluso miles de víctimas mortales y de una represión generalizada. También se reportaron miles de detenidos y la creación de tribunales revolucionarios para juicios rápidos contra manifestantes, sin descartar la pena de muerte para muchos de ellos. En medio de todo esto, Donald Trump intervino públicamente. Desde su red social Truth Social, calificó a los manifestantes como patriotas y lanzó una advertencia directa al régimen iraní. Quienes cometan actos violentos contra los manifestantes pagarán un elevado precio. Sus declaraciones elevaron la atención internacional. Funcionarios iraníes advirtieron que si Washington decide atacar a Irán, responderán golpeando bases estadounidenses en Medio Oriente. La posibilidad de una escalada militar comenzó a discutirse abiertamente. El gobierno iraní y sus aparatos de propaganda describen a los manifestantes como alborotadores o terroristas. El líder supremo ha alegado que el país se enfrenta a una conspiración instigada desde el extranjero y ha acusado que Estados Unidos e Israel están detrás de todos estos disturbios. A pesar del miedo y la represión, las protestas continuaron entrado este enero 2026. Irán se encuentra así en uno de sus momentos más críticos en décadas. En paralelo, reaparece una figura histórica, Reza Pahlaví, hijo del último Shah de Irán, quien ha llamado abiertamente a derrocar a los clérigos y ha pedido apoyo internacional para una transición política. Su nombre vuelve a sonar como una posible alternativa a la teocracia. Muchos analistas ya califican esta rebelión como el desafío más grave al régimen desde la revolución de 1979. A lo largo y ancho de Irán se escucha un mismo clamor: libertad, dignidad
e igualdad después de casi medio siglo de gobierno islámico. La comunidad internacional observa de cerca esta nueva crisis iraní, y en Occidente las condenas al régimen de Teherán han sido contundentes. El gobierno francés ha expresado un firme apoyo a los manifestantes iraníes y ha condenado la represión del régimen. París ha denunciado la violencia contra quienes exigen respeto a sus derechos y ha retirado personal diplomático no esencial como medida de seguridad. Por otra parte, el gobierno alemán también ha condenado enérgicamente la represión en Irán, calificándola de desproporcionada y brutal. Berlín impulsa sanciones más duras contra las estructuras represivas del régimen. Desde Washington, la postura ha sido abiertamente solidaria con las protestas y muy dura contra el régimen iraní. Se han anunciado sanciones y se ha hablado incluso de posibles medidas más drásticas. Al mismo tiempo, existe un debate interno en Estados Unidos. Intervenir en Irán no sería tan sencillo como otras operaciones. Irán es un país grande, con un aparato militar ideologizado y con capacidad de desestabilizar el mercado mundial del petróleo, especialmente a través del estratégico estrecho de Hormuz. En este inicio de 2026, Irán vive un levantamiento histórico protagonizado por mujeres valientes que, al grito de mujer, vida, libertad, desafían uno de los regímenes más represivos del mundo desde una perspectiva conservadora y humanista. Estos eventos reafirman la importancia universal de los derechos fundamentales. No se trata de izquierda o derecha, se trata de la libertad contra la tiranía. El desenlace de esta rebelión aún es incierto. El régimen islamista enfrenta su crisis más grave en décadas y, aunque responde con violencia, ha perdido el control del corazón y la mente de una buena parte de la población. Si algo ha demostrado este levantamiento, es que una nueva generación en Irán anhela un futuro de normalidad, donde las mujeres no estén obligadas a portar el hijab y sean tratadas con el respeto y la libertad que merecen todos los seres humanos. La comunidad internacional observa y apoya. El destino de Irán, en última instancia, estará en las manos de su propio pueblo. Y sea cual sea el resultado inmediato, la voz de las mujeres iraníes, convertida ya en símbolo de una nueva esperanza, ha dejado claro al mundo que la llama de la libertad sigue viva en Irán, esperando iluminar un nuevo amanecer en la antigua Persia. Pero déjenme saber lo que piensan en los comentarios. Los leo. Thumbs up. Viel Spaß.